¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo número 3, cuyo contenido es la cultura hebrea y fenicia. Veamos. Cultura hebrea, ¿no? La cultura hebrea o judíos, quienes formaron la cultura hebrea, se asentaron en la región de Palestina, territorio que forma en la actualidad Israel, llamada en la antigüedad el país del Canaán o tierra prometida, situada al sur de Siria en el Asia Menor. Sobre la cultura hebrea, podríamos decir que los límites de este desarrollo, de este grupo humano que alcanzó un desarrollo importante en este sector del continente asiático, diríamos lo siguiente, ¿no? Al norte limitaron con Fenicia y Siria, al sur con el desierto de Sinaí, al este con el desierto de Arabia y al oeste con el mar Mediterráneo. Sobre su localización, Palestina comprende unos 25.000 kilómetros cuadrados de superficie, está atravesada por el río Jordán, que recorre de norte a sur. Este río nace en el monte Hermón y desagua en el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Su superficie tiene las siguientes características. El territorio es árido o desértico, aunque tiene colinas en las zonas de Tabor, Nebo y Los Olivos, cubiertas de bosque. Su clima es caluroso y seco. Los suelos son fértiles en las regiones contiguas al río Jordán. En la antigüedad, Palestina comprendía tres regiones. Al norte, la región de Galilea con su capital Nazaret. En la parte central, la región de Samaria con su capital Samaria. Y al sur, la región de Judea con su capital Jerusalén. Vemos nosotros digamos, el mapa que nos ayuda a entender la distribución de los espacios propiamente y podremos nosotros distinguir que pese a que se encuentra cerca al mar Mediterráneo o que en todo caso limita con el mar Mediterráneo, pues las condiciones climáticas no permitieron que la población en estos espacios pueda practicar la agricultura utilizando o aprovechando las condiciones de precipitaciones porque en este sector son muy limitadas. Entonces, la principal fuente de agua dulce que les permitiría desarrollar la agricultura sería el río Jordán. Por lo tanto, este será un río muy importante y también muy significativo para el desarrollo propiamente de la población. Cuando hablamos de la evolución histórica, debemos de explicar que durante la duración de la cultura hebrea, pues existieron diversos periodos o momentos. Estos periodos o momentos estuvieron marcados por determinados personajes, determinados comportamientos, determinadas necesidades y también determinadas manifestaciones culturales que posteriormente veremos nosotros que hasta el día de hoy existen y están presentes. Veamos. Cuando hablamos de los primeros habitantes en Palestina fueron los cananeos, de origen semita, 3.000 años antes de Cristo, y entre los siglos XIV y XV se dieron ante la cultura hebrea. Eh, los hebreos o judíos formaban una tribu de raza semita que vivían en la región de Ur, en el valle de Mesopotamia o de la Mesopotamia, y 2.000 años antes de Cristo se trasladaron a Siria. Hubieron tribus que llevaron sus rebaños hasta la región de Canaán. Allí fueron llamados hebreos. ¿Qué entendemos nosotros por hebreos? Bueno, hebreo es nombre que significa desde allá, el que viene del más allá del Éufrates. Aquí, por ejemplo, en el mapa nos podemos guiar y podemos entender un poco lo que significó este cambio o desplazamiento de esta población. En un principio, ellos se encontraban en la ciudad de Ur, que podemos observar se encuentra en el río Éufrates, en todo caso en la cuenca del río Éufrates, cerca al Golfo Pérsico. Pero después la población sale de este espacio y continúa el curso del río Éufrates. Principalmente pues veremos que el objetivo de seguir el curso era pues por tener acceso a un recurso tan importante como era el agua. Pero ya después se desplazan hacia la zona oriental, o en todo caso suroriental, para llegar hasta el río Jordán. Y el río Jordán ya vendría a ser el factor geográfico importante que ellos utilizarían para el desarrollo de sus actividades económicas, es decir, desarrollo de la agricultura. Con esto, entonces, ellos dejan de todo la región que ocupaba antiguamente o que ocupaban de la
cultura Mesopotamia para establecerse ya en un sector más independiente y obviamente con otros accesos, ¿no? Es decir, aquí en este territorio pues van a estar mucho más cerca del mar Mediterráneo, lo que les permitiera pues en este caso también mm, tener contacto con otras poblaciones, con otros grupos humanos. Esto de forma positiva y también de forma negativa, porque todos los contactos con otros grupos humanos o con otras culturas siempre van a traer diversos efectos, ¿no? Que veremos nosotros más adelante. Veamos. Periodos de la historia. Cuando hablamos de los periodos de la historia, estos periodos ya habíamos mencionado que están marcados por sucesos muy importantes y también por personajes que van a ser considerados como parte importante de la historia de esta importante cultura del mundo antiguo. Veamos. El primer periodo, llamado el periodo de los patriarcas, es el gobierno de los patriarcas, es decir, de personas que cumplían diversas funciones, como por ejemplo eran jefes de ejército, eran considerados padres de la población, eran considerados jueces y también eran considerados sacerdotes. El primer patriarca será Abraham. Abraham nace en la ciudad de Ur y a los 75 años este patriarca oyó la voz de Dios que le decía que debía ir a la tierra prometida o país del Canaán. Entonces, obviamente Abraham guiará a la población hacia ese territorio. Siguiente patriarca, Jacob, o también llamado Israel, el que lucha con Dios, ¿no? Jacob tuvo 12 hijos que fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, era considerado, o la historia indica que habría sido considerado como el más engreído o el que, en este caso, su papá le tenía mayor consideración. Esto significó entonces que los hermanos de José tuvieran pues envidia o celos de su propio hermano y pues lo vendieran a un funcionario egipcio que lo llevaría pues a Egipto. Y en Egipto, José se encargaría de interpretar los sueños del faraón Apopi. Y debido a que su interpretación fue tan exacta, entonces llegó a ser considerado como un personaje importante durante este periodo dentro de la cultura egipcia. Obviamente, con el paso de los años, pues sus hermanos tuvieron que migrar y desplazarse por estas regiones de el Asia Menor y hasta la región africana, buscando comida y alimentación. Y cuando llegaron hacia Egipto, pues ellos habrían sido intervenidos por el ala militar de la cultura y iban a ser encarcelados. Pero su hermano, pues, se presenta ante ellos, le indica que él era José, hermano que ellos habían vendido, y obviamente, pues, José les permitió que pudieran quedarse y atender a sus familias. Entonces es muy conocido este espacio o este episodio porque hasta películas se han hecho sobre este importante y muy aleccionador pasaje de la historia de los hebreos. Entonces ahí tenemos a Jacob, segundo patriarca. Luego tenemos el último patriarca de este periodo llamado Moisés. Moisés, que significa salvado de las aguas. Fue rescatado de las aguas del río Nilo y cuando tuvo 40 años, Dios se le apareció y le ordenó liberar a los hijos de Israel del yugo egipcio. La partida del pueblo hebreo hacia el desierto de Sinaí en el monte Sinaí, donde recibiría los famosos 10 mandamientos. Ahí está, muy bien. Pasamos ahora al siguiente periodo, que es el periodo de los jueces. Cuando hablamos del periodo de los jueces es porque, bueno, la cultura hebrea logra tomar ya posesión en el siglo XII de la región de Canaán y conducidos por un jefe militar o religioso llamado juez. Entonces aquí ya vamos a ver que, bueno, las características de los personajes van a ser distintas. ¿Por qué? Porque ya estamos en un episodio o parte de la historia de la cultura hebrea, donde vamos a ver, por ejemplo, que ya existe una expansión mucho más definida, pues existe ya una población con funciones más diferenciadas, básicamente pues funciones militares o de conquista, pero nunca dejando de lado las creencias o sus propias, digamos, como visión religiosa de lo que ellos concebían como pues, su base espiritual.
Bien, tenemos aquí entonces uno de los primeros jueces, fue uno de los más conocidos, pero de los cuales también se habría, digamos, hecho muchas películas, muchas historias acerca de él, el famoso Sansón, ¿no? Que fue un juez, pues, que destacó por su fuerza, por su vigorosidad física y también por conducir la lucha de los militares de la cultura hebrea contra sus enemigos, los filisteos, ¿no? Para debilitar a los filisteos, fungió unirse a ellos tomando deliberadamente a una mujer filistea como esposa llamada Dalila, quien le corta el cabello por ser la fuente de su fuerza para luego ser capturado, ¿no? Entonces, aquí Sansón lo que hace es lo siguiente, ¿no? Ya que los filisteos eran una población con la cual la cultura hebrea siempre había tenido enfrentamientos por la posesión de los bienes y también pues por la condición de esclavitud a la cual eran sometidos cada vez que eran capturados por parte del otro bando. Entonces, pues Sansón decidió que para que pueda simbolizarse en este caso la influencia o digamos la sumisión de un pueblo hacia el otro, Sansón decide casarse con una mujer de este pueblo, que sería Dalila. Pero pues Sansón, bajo la creencia hebrea, habría puesto en práctica pues una forma de vida que implicaba no cortarse el cabello. Entonces, Dalila lo que hizo fue preguntarle cuál era el origen de su fuerza, cuál era el origen para que tuviera pues esta gran cantidad de energía, ¿no? Que no pudiera ser detenida por muchos hombres. Pues, y él le termina contando como esposos que obviamente llegaron a ser, le termina contando que la fuerza de su cuerpo se concentraba en su cabello. Entonces, pues la esposa de Dalila, eh, como filistea que era, pues fue también, digamos, convencida para poder traicionar a su esposo y termina cortándole el cabello. Pero cuando le corta el cabello, automáticamente, pues Sansón pierde su fuerza, los filisteos lo capturan y al momento que ya lo iban a ejecutar, o en todo caso durante el periodo que lo capturan hasta el periodo en el cual iba a ser ejecutado, pues a Sansón le vuelve a crecer el cabello. Y cuando le vuelve a crecer el cabello, pues recobra su fuerza y termina pues por tumbar las columnas de la región o del área donde iba a ser pues sacrificado, ¿no? Entonces, de esa manera él logra librarse de esta ejecución. Luego tenemos al juez Samuel, ¿no? Cuando era joven, viajaba por la tierra dictando la ley judía y dando consejos al pueblo. Pero al envejecer, sus hijos no habían podido seguir su camino y el pueblo le exigió elegir un líder. Finalmente, actuó como líder por 13 años y en los dos últimos dirigió al pueblo judío junto con el primer rey, que su nombre era Saúl. ¿Sí? Ahí está. Siguiente periodo de su historia. Tenemos ahora el periodo de los reyes. Este periodo de los reyes surge por la necesidad de unificar y defenderse de sus enemigos, básicamente los filisteos y los nómades, mostrando gran espíritu de solidaridad y unidad religiosa. Tenemos al primer rey que, como habíamos ya dicho en el caso anterior, él gobernó junto a el último, o en todo caso el antiguo pues, juez. Y este juez, en este caso, cuando hablamos de juez, recordemos Samuel. Samuel habría llevado a Saúl para que pueda ayudarlo a gobernar. Entonces será Saúl ahora quien sería considerado como el primer rey, o en todo caso, el primer personaje importante de este periodo. Saúl fue nombrado rey a petición del pueblo y también pues durante su gobierno organizó un magnífico ejército que le permitió a la cultura hebrea vivir en paz y asegurar sus fronteras. Convertido en brillante guerrero, combatió a los filisteos y a los nómades del desierto, que eran sus enemigos de siempre. Luego tenemos al rey David. El rey David funda la capital Jerusalén, símbolo de la unidad religiosa y política del pueblo judío. Estableció un poderoso ejército con el cual sometió fácilmente a sus enemigos y extendió sus dominios hasta el río Éufrates. Recordemos que David fue famoso por la lucha contra este gigante Goliat.
Finalmente tenemos al rey Salomón, hijo de David. En su reinado los hebreos adquirieron un gran desarrollo material, particularmente en la actividad comercial, con cuyas riquezas embellecieron su capital y construyeron el templo de Jerusalén en 7 años. Ahora viene una parte muy importante que es el cisma. ¿Qué entendemos por cisma? Se denomina cisma a la división del pueblo hebreo en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, debido a su negación de pagar los tributos implantados por el rey Salomón. Entonces, recordemos lo siguiente, y esto ya lo hemos ido mencionando en las clases anteriores. Hay que tomar en cuenta que pues, las causas para la disolución de una cultura son múltiples. Existen obviamente las causas externas, que como ya hemos visto nosotros, pueden ser pues por la influencia de otras culturas, pues el expansionismo militar de otras culturas, pero existen también causas internas, que vendrían a ser, por ejemplo, las propias guerras o el descontento de la población con sus propios gobernantes. Y es aquí donde se va a producir justamente en la cultura hebrea esta división o este cisma, ¿no? Donde los pueblos se van a dividir en dos grandes sectores, ¿no? El reino de Israel y el reino de Judá. Veamos. En el caso del reino de Israel, con su capital Samaria, comprendía las 10 tribus del norte y aclamaron por rey a Jeroboam. Este reino era más extenso y poderoso que Judá. Permitieron el matrimonio en algunas ocasiones con princesas extranjeras, facilitando el ingreso de nuevos religiosos. Muy bien. Siguiente, el reino de Judá con su capital Jerusalén comprendía las 12 tribus del sur, Judá y Benjamín, que permanecieron fiel a su rey Roboam, hijo de Salomón y heredero legítimo del reino. Conservaron y desarrollaron las enseñanzas bíblicas. Ahí tenemos un mapa que nos grafica la forma en la cual se dividió pues, el pueblo de Israel. De contar pues con un territorio unificado, ahora se habían dividido en dos grandes territorios, la zona norte Israel y la zona sur Judá. Diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es el proceso de dispersión de los judíos. Y este proceso de dispersión, ¿por qué se da? Bueno, como hemos dicho, la disolución de las culturas pueden darse por múltiples factores. Tenemos entonces que la diáspora, esto se produjo en el gobierno del emperador romano Tito, quien castigó una rebelión independentista judía. En el año 70 a.C., después de apoderarse y saquear Jerusalén, muchos judíos fueron vendidos como esclavos y otros expulsados de su país. Fueron diseminados por todo el imperio romano. Los judíos no pudieron recuperar su libertad política, pues sufrieron sucesivas dominaciones de los persas, griegos, romanos, árabes, turcos e ingleses. Sin embargo, mantuvieron su nacionalismo judío a través de una fe profunda, sin mezclarse con poblaciones de origen distinto. Entonces, cuando hablamos del proceso llamado diáspora, viene a ser aquí el proceso por el cual las continuas dominaciones extranjeras o externas sobre el pueblo judío generaron pues que ellos puedan o se distribuyan en distintos territorios de esta zona europea y también de la región africana y también de la región asiática. Todo esto, ¿por qué? Porque eran considerados como esclavos. Organización económica de la cultura hebrea. Se fortalece durante el establecimiento de las tierras de Canaán. De pastores nómades se convirtieron en agricultores sedentarios. Hablamos de la propiedad. Ellos tenían o practicaban, en este caso, dos conceptos muy importantes respecto a la propiedad. Tenemos el año sabático y el año del jubileo. El año sabático, dice, ¿no? La igualdad primitiva sobrevivió a través del año sabático, que consistía en que un año de cada 7 era necesario dejar en reposo los campos, cediendo a los pobres lo que la tierra produjera de sí misma. Y año del jubileo, fiesta solemne que realizaban cada 50 años, 7 veces 7, en la que además de dejar en reposo las tierras, volvían a sus dueños originales las fincas vendidas y recobraban su libertad los esclavos. Ahí está. Bien, tenemos ahora la organización económica y vamos por la producción agropecuaria. Los hebreos se destacaron en la agricultura y sobresalieron en el cultivo de trigo, la cebada, la vid, el olivo y las higueras. En sus campos pastaban cabras, asnos, ovejas y bueyes. El comercio se practicaba mediante caravanas y embarcaciones con los pueblos del Mediterráneo oriental y del Mar Rojo.
contaron con la orientación de los fenicios. Producían trigo, aceite y miel que se cambiaba por la madera y productos manufacturados de Fenicia. Extraían oro, piedras preciosas y maderas raras de Ofir en Somalia. Importaban especies e incienso del reino de Saba, Arabia, a Palestina. Se establecieron relaciones comerciales entre Palestina y Tiro, ciudad fenicia que dominaba el Mediterráneo. Aporte de la cultura hebrea al mundo, que vendría a ser, por ejemplo, el monoteísmo. El pueblo hebreo tuvo la convicción de creer en un solo Dios universal llamado Jehová, creador de todas las cosas. Esto fue producto de una larga evolución religiosa cristalizada por Moisés, quien impulsó vigorosamente el monoteísmo durante 40 años de vida errante a través del desierto luego del Éxodo. Y después tenemos también la Biblia. La palabra Biblia viene de la voz griega llamada biblos, que significa libro. En efecto, la Biblia es el conjunto de libros sagrados o sagradas escrituras del pueblo judío y de las religiones cristianas. Por su profundo contenido religioso, filosófico y literario, está considerada como la obra más hermosa de la humanidad. Se encuentra formado por diversos libros, todos reunidos en un solo cuerpo. Se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Hasta aquí estamos llegando con la primera parte del desarrollo de la clase. Continuamos en una segunda parte con la cultura fenicia. Gracias.